El director de fotografía José Luis Alcaine participa el jueves 18 de febrero en el Máster de Cine, Comunicación e Industria Audiovisual de la Universidad de Valladolid. Premio Nacional de Fotografía, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, 5 premios Goya a la mejor fotografía. José Luis Alcaine es uno de los talentos más reconocidos y productivos del cine español. Películas como Belle Époque de Trueba, Volver y Dolor y Gloria de Almodóvar o Las 13 Rosas de Emilio Martínez Lázaro han contado con su reconocida creatividad en el ámbito de la fotografía. Hoy, a sus 82 años, continúa en forma trabajando en un oficio que le sigue enganchando y que este año 2021 le llevará de nuevo a trabajar con Pedro Almodóvar. A su paso por el Máster de Cine de la UVA, hemos tenido la oportunidad de realizarle una extensa entrevista repleta de detalles sobre su trayectoria, su técnica y sobre todo sus inquietudes culturales. José Luis Alcaine, vienes a Valladolid a impartir una masterclass con estudiantes del Máster de Cine de la Universidad de Valladolid. Y la primera pregunta, José Luis, es saber si te es laborioso sintetizar todo lo que has visto evolucionar a nivel gráfico y a nivel técnico en el mundo del cine en una masterclass. ¿Por dónde empiezas en este tipo de situaciones? Pues es realmente complicado hacerla, primero porque yo no soy un conferenciante nato, quiero decir que no doy conferencias, entonces es un poco un territorio ignoto para mí. Entonces, bueno, pues trato de hacerlo lo mejor posible, pero será casi una de las primeras clases de masterclass que doy. Entonces, lo que trato de hacer trato de conseguir que los alumnos, los presentes en la conferencia tengan una idea de cómo me planteo yo el trabajo, que cada cual se puede plantear su creación de dirección de fotografía de una manera distinta. Pero en fin, como yo la veo, pues trataré de hacerlas compartir mi idea de visión con los presentes. Para de alguna manera que encuentren el camino para realizar sus proyectos. Eres pionero en el uso de las fuentes de iluminación fluorescentes y un gran defensor de la luz natural. Yo quería preguntarte, José Luis, si te costó en tu momento mucho convencer a los directores de cine de estas y otras propuestas aportadas por ti. Bueno, la verdad es que yo asistí a una escuela de cine, que era una escuela de cine que existió en los años 60, básicamente, 60 y 70, al principio 70, que era la Escuela Oficial de Cine de Madrid. Pues yo trataba de encontrar otra forma de expresarme y otro tipo de luz que la que se empleaba. Y eso chocaba con digamos, para decirlo sucintamente, con digamos, la versión oficial de cómo se debían de hacer las películas. El resultado es que yo, en 4 años de que yo he asistido a la escuela de cine, yo fui el único que repetí curso, porque los profesores no estaban de acuerdo con lo que yo estaba intentando de hacer y de alguna manera me castigaron. Entonces he sido el único que ha repetido. Y luego el profesor, digamos, titular de la dirección de cinematografía, porque había como 4 profesores, pero el titular, el que llevaba, digamos, la dirección, me dijo, al segundo año me dijo, mire, dedíquese usted a otra cosa porque esto del cine no está hecho para usted. Vaya. Así que no pierda el tiempo. Eso me dijo delante de todo el mundo, en una de estas reuniones que había de todos los alumnos y los profesores. Una de las observaciones que hizo fue esta correlación a mí. Bueno, estas cosas. Vaya un error, un poco equivocado, ¿verdad? Sí, un poquito equivocado, pero es que claro, es que eran así, porque lo que yo planteaba era muy distinto, porque la fotografía venía del teatro y sobre todo del teatro alemán, el teatro expresionista, y entonces estaba hecha con sombras muy poderosas, muy puntuales,
era muy teatral en sí, y aunque se había ido transformando con la época de la aparición de nuevas fuentes de luz y tal, pero no cambió realmente, la luz fotográfica no cambió hasta la Nouvelle Vague francesa, hasta que aparecieron Godard y Truffaut, tal, que entonces sí cambió mucho porque la luz tuvo que hacerse idónea para rodar en interiores naturales, las casas, que no se rodaba nunca antes, siempre se rodaba en estudios. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, el neorrealismo, el Rossellini, De Sica con sus películas, que fueron muy rompedoras en su momento, eran películas que estaban hechas todas en estudio, todas. Entonces, eran películas pobres, se habían hecho con poco material, pero lo que sí continuaban su fabricación, digamos, de alguna manera, continuaba siendo en el estudio. No se rodaban interiores naturales para nada. Agradecemos mucho que no tirases la toalla en ese momento y que repitieras curso, ¿eh? O a lo mejor otro artista habría decidido tirar la toalla, o sea que agradecemos mucho tu tesón, José Luis. Bueno, en aquel momento. Sí, gracias. Es que en aquel momento, si uno no hacía la escuela de cine, no podía, digamos, ejercer el oficio, a no ser que hicieses lo que se llamaba el recorrido sindical del cine. Y era que tú ibas de auxiliar seis películas, otras 6 películas de ayudante, otras 6 películas de operador de cámara, y terminabas llegando a ser director de fotografía. Entonces, antes de los 40 años, por ejemplo, no había prácticamente ningún director de fotografía, porque ese recorrido llevaba mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, la única manera que hubo de acortar eso fue las escuelas de cine. Y por eso era fundamental que yo me quedase en la escuela de cine, aunque repitiese, porque sería mucho más corto para llegar a director de fotografía que hacer todo el periplo sindical. José Luis, hablemos de tecnología digital en el mundo de la fotografía, del cine. Quería preguntarte, bueno, queda claro que la disfrutas tanto como los recursos naturales o analógicos que has vivido. Sí, bueno, lo que ocurre con el digital es que nos permite casi trabajar el cine como si fuera cada vez que hacemos una escena, como si fuera una pintura en el monitor, porque estamos viendo exactamente lo que puede salir directamente por la pantalla. Y entonces eso nos crea una cosa que no existía antes, no existía para nada, porque había que esperar a ver el laboratorio, a ver cómo había quedado, pero ahora con el digital se puede ver todo y en unas condiciones de color y de densidad y de todo muy exactas a lo que se puede ver en una pantalla o en televisión en casa. Entonces eso es un paso enorme, un paso que te permite crear muy, muy, muy bien. José Luis, ¿cómo ves a la actual generación de nuevos directores de fotografía, desde tu posición de veterano y de reconocimiento? Bueno, hay dos cosas. Primero, hay una parte, ahora yo creo que pequeña, que todavía sigue pensando que el mundo del celuloide, digo de los nuevos directores de fotografía, que el mundo del celuloide era mucho mejor y que tenía mucho más vida que el mundo actual del digital. Es un error absoluto. El mundo del celuloide era un mundo realmente nefasto. Yo he hecho, me parece que son como 160 películas en celuloide, que no está mal, durante todos los años de mi carrera. Y entonces, pues sé muy bien los problemas que acarreaba, y tenía unos problemas enormes. Lo que pasa es que los recuerdos son generalmente de nuestras épocas jóvenes, son entrañables, pero tampoco sabíamos demasiado, no teníamos demasiado cultura de la imagen y de la calidad de la imagen, y aceptábamos en pantalla unas calidades que no eran muy adecuadas. Entonces el celuloide tenía
gravísimos problemas de proyección. Las copias se hacían a lo mejor 25 o 50 copias de una película para cubrir el territorio nacional, pero normalmente eran 5 copias, nada más. Y durante 5 o 6 años, esas 5 copias viajaban por todo el territorio nacional, proyectándose en los diferentes cines. Es decir, que cuando se estrenaba una película en enero del 49, por ejemplo, a lo mejor hasta el 51 o el 52, no se proyectaba en Valencia, a mejor es posible. Y entonces la copia ya estaba machacada de pasar por los viejos proyectores que había. Y estaba muy machacada, entonces estaba lleno de rayaduras, de suciedades, le faltaban trozos. Era terrible. Y luego, además de eso, si añadimos a eso que para ver adecuadamente las películas hay que verlas con unas proyecciones muy fiables y muy digamos, como las podemos ver en el laboratorio normalmente. Es decir, con unas proyecciones fuertes que sacaban los colores o los blancos y negros correspondientes perfectamente. Pero los propietarios de los cines daban instrucciones a los proyeccionistas para que la pasasen a 160 voltios en vez de a 220. ¿Por qué? Porque las lámparas costaban, no es que fuesen una cosa bárbara, pero costaban, pero se vivían, a lo mejor tenía 5.000 horas. Bueno, pues si la ponías a 160 voltios, podía tener 40.000 horas, y entonces de uso, pero la proyección quedaba tenue, grisácea, con falta de luz y con falta de color. Eso era la mayor parte de las proyecciones. Y aún así, era imposible ver una copia en buen estado, salvo el día de proyección, el día de premier, digamos, de estreno. Porque el día del estreno, el productor de la película se pasaba por la cabina de proyección y le colocaba 1.000 pesetas en la mano al proyeccionista y le decía, por favor, póngalo usted a 220. Y el proyeccionista lo ponía a 220. Entonces, el día del estreno, la película se veía bien, como lo había hecho el director de fotografía de turno y como lo había hecho el director. Pero al día siguiente volvía a estar tenue, gris y apagada. Esto era el día a día del mundo del celuloide. Entonces, bueno, ahora no, ahora los cines todos se han renovado los sistemas de proyección y prácticamente las copias de digital se ven en todas partes igual. Es que eso es muy importante. ¿No crees que se echa falta en el mundo del cine, sobre todo en el ámbito del reconocimiento, de la crítica del cine, que se eche un vistazo especial a toda la parte técnica, de gráfica, técnica del cine? Yo he hecho en falta un poco de crítica a nivel técnico para, digamos, revelar al público todo esto de lo que estamos hablando en esta entrevista, por ejemplo. Sí, bueno, esto tiene que ver con un problema inherente al cine, que es que los críticos de cine normalmente son buenos escritores, sin duda alguna, pero están dominados un poco por la literatura. Por eso la buena crítica que hacen, que sin duda hacen buena crítica, tienen solamente de observación la labor del guionista y luego los actores y el director. Pero normalmente la fotografía les resbala un poquito, la fotografía y el sonido y la decoración y la vestimenta, porque no están en su punto de mira. Y entonces cuando una fotografía tiene, siempre se ha dicho, no soy yo el primero, sí, que cuando una fotografía tiene enseguida sacan y dicen, bueno, esta fotografía es muy interesante, está muy bien y tal y cual. Ahora, gracias a que todo el mundo hace fotografías de atardeceres que están muy bien con los teléfonos, pues ya se han perdido de vista eso de que los atardeceres hacen que una fotografía de película sea buena o mala. Buena observación. José Luis, has sido y sigue siendo
habitual colaborador de Pedro Almodóvar y de muchos grandes, ¿no? Chicho Ibáñez Serrador, Pilar Miró, Brian De Palma. ¿Con quién has aprendido más o con quién has interactuado de una manera especial? Y no sé si podrás contarnos alguna anécdota interesante o adecuada a la situación. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? El problema, hay un problema un poquito difícil, y es que la fotografía la tienes que crear tú mismo. Evidentemente, si de alguna manera consigues entender lo que quiere dar el director y lo que quiere dar la historia, el guión, lo que quiere dar en pantalla, encuentras la forma de hacerlo. Pero, sin embargo, a no ser que te den unas pautas muy claras, que te digan, mira, he visto la película tal y quiero que la fotografía sea parecida a la película esta. A lo mejor hay alguno que te puede dar alguna pauta de esta, pero si no, la pauta te la tienes que crear tú misma. Tú mismo, por una razón muy simple, y es que el pobre director que ha llegado a duras penas a conseguir llevar su película a cabo, lo que está en los 3 meses de rodaje, los 3 meses, el mes y medio de rodaje, está demasiado embebido con todos los problemas que tiene y todas las preguntas que le hacen sobre decoración, vestimenta, sobre todo los actores, sobre cómo interpretar, de qué forma enfrentarse con los personajes y tal, que tiene poco tiempo relativamente para estar muy pendiente de la fotografía. Entonces, tú tienes que ayudarle a entenderlo y hacerte una idea de por dónde puede ir la película y qué fotografía, qué tipo de fotografía necesita para que el espectador se identifique de alguna manera con la historia o entienda la historia de qué va. Ese es un problema que tienen los directores, que en el momento puedes entenderte muy bien cuando no están dirigiendo, porque entonces se habla de todo y se ve. Y ese es el momento en que tú puedes entender la película, cuando él no está dirigiendo. 4 meses antes, hablando con él o viendo sus películas, o después de rodar la película, posiblemente, pero durante el rodaje de la película y la preparación de la película, apenas tienes unos minutos libres para poder hablar relajadamente de la imagen de la película. Vamos, que tenéis que ir con los deberes ya hechos de 4 meses atrás, ¿no? Sí, casi. Pero por otra parte, una observación. Las películas tienen una vida propia. Yo siempre lo digo, ¿eh? Las películas tienen una vida propia. Entre los actores y el equipo de rodaje, el director y las circunstancias que nos rodean en el momento del rodaje, la película toma un rumbo u otro. Puede cambiar bastante, puede cambiar mucho. Entonces lo que ocurre es que hay que estar abierto a eso, porque si uno se machaca mucho la película antes, resulta que cuando va a rodar la película va con ideas que no son las que necesita la historia en ese momento, porque ha cambiado, porque tiene vida propia. Yo siempre cuento que, por ejemplo, en Dolor y Gloria hay una secuencia en que está Julieta Serrano y Antonio Banderas. Entonces hay una primera secuencia que están en una habitación, que es donde, digamos, la habitación de Julieta, de la madre de Antonio Banderas, están charlando y tal. Y esa la rodamos una tarde. Y cuando terminamos esa secuencia, Pedro se levantó y ya era final de rodaje, dijo, bueno, mañana, ya veremos. Y entonces al día siguiente se presentó con 4 folios nuevos, escritos, porque se le había ocurrido que, dado como él había visto a los intérpretes, a estos 2 grandes intérpretes, había que añadir algo y que tuviesen una especie de charla, digamos, muy personal y tal. Y se hizo, para mí, la mejor secuencia de la película. Se rodó al día siguiente, no estaba en el guión, y Julieta Serrano, asombrosamente a su edad, se aprendió leyendo en maquillaje, mientras que la maquillaban, se leyó los 4 folios de la secuencia y los interpretó de maravilla. Entonces, eso es lo que yo digo, que apoya mi teoría de que las películas tienen vida propia.
Es decir, que tiene que ir amoldándose a lo que va ocurriendo y cambiarse su curso si es necesario, porque por ahí hay algo que puede cambiar. José Luis, para finalizar la entrevista, ¿cómo andamos en materializar proyectos? Porque proyectos con la pandemia que ha habido, imagino que habrá dado para proyectar muchos objetivos en la cabeza, pero para materializarlos, ¿cómo andamos ahora mismo de materializar proyectos? Bueno, ahora tengo en perspectiva para empezar ya en marzo la próxima película de Pedro Almodóvar. Uh-huh. Y luego tengo para ya octubre una película también muy interesante de una directora norteamericana que está muy bien. Y bueno, yo no paro de trabajar a pesar de mí, porque primero estoy en forma, si no podía ser, estoy muy en forma. Fenomenal. Pero aparte de eso, como me apasiona el trabajo que hago, pues como dice Agustín Almodóvar, dice, pues tú vas a morir con las botas puestas, en el sentido de que voy a desaparecer de repente en un rodaje, porque como me apasiona, voy a mantenerme en vida todo lo posible para seguir con mi pasión. ¿Es verdad que haces hora y media al día de gimnasia? ¿Es cierto? Sí, bueno.